Buenas tardes, ¿cómo están todos? Bien, gracias a Dios. Buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidos. Faltan algunos más de los que votaron por el día de hoy. Perfecto. Líderes, dudas, aclaraciones sobre los puntos vistos hasta el momento. Si tienen alguna duda específica sobre el contenido que hemos estado compartiendo con ustedes. Todo bien. Ok, entonces vamos a ir avanzando. Miren, a inicio de semana habilitamos las unidades que corresponden para esta semana, que son las unidades 2 y 3. Como saben, al nosotros sostener el encuentro prácticamente el viernes, la semana se habilitan los primeros días de la semana, o sea, el contenido en la plataforma. Y por tal razón, pueden notar ese retraso en las fechas, pero no es que estamos retrasados ni nada, sino que va a depender de en el momento que se sostiene el encuentro, que se muestre como de esa forma, ¿eh? Pero ya, así como lo hicimos la semana pasada, que dimos un poco más de tiempo del indicado en el bloque. Asimismo, vamos a continuar trabajando con esta y con la siguiente semana. Bien. Entonces, si nos vamos adentrando en el contenido de la unidad 2, en esta unidad 2 nosotros vamos a trabajar lo que es el concepto de funciones avanzadas, herramientas subtotal y las fórmulas de referencia relativas, absolutas y mixtas. Es un contenido bien interesante porque acá nosotros desarrollamos el uso de funciones avanzadas. El uso de funciones bien llamadas también funciones anidadas, que no es más que la ejecución de una función dentro de otras hasta unos más o menos 7 niveles de profundidad. O sea que yo puedo invocar una función, otra función dentro de otra función dentro de otra y así sucesivamente. Entonces es parte de lo que vamos a estar viendo en esta unidad. Para la unidad 3, ya aquí en la unidad 3 vamos a estar viendo el concepto de funciones lógicas y ese concepto de funciones anidadas que le comentaba anteriormente. Si vemos el contenido de la guía comprimida que tenemos acá, la semana pasada nos habíamos quedado en la página creo que 6, correcto. En esta página de acá, que es la 6 en el documento y la 4 en la hoja. Ya a partir de acá se empiezan a ver los conceptos de manejo de fórmulas, que es lo que vamos a ver el día de hoy, el elemento de la sintaxis de una fórmula o función. La sintaxis es cómo el sistema entiende la fórmula o función. El sistema la entiende de una forma. Si nosotros no la colocamos de esa forma, pues no vamos a tener el resultado esperado. Entonces, a eso se refiere con la sintaxis. Luego tenemos los operadores aritméticos, que ya lo hemos utilizado en el básico, en el módulo básico, se vieron estos operadores. Ya en este módulo se visualiza también lo que son los operadores lógicos, que son bien útiles para comparar y demás, y tomar decisiones en base a resultados. El tema de la jerarquía de los operadores también es bien importante porque si yo quiero que se haga dentro de un cálculo que se multipliquen o que se dividan algunos valores previo a ser sumado con otros elementos, entonces ahí entra en juego la jerarquía de operadores. El concepto de referencia relativa no es más que un concepto que viene por defecto activado en Excel,
muy parecido a lo que es el arrastre. Cuando yo hago un arrastre, y si, por ejemplo, acá se está sumando estos dos valores, si el arrastre yo lo hago de manera vertical, de acá hacia abajo, él va a seguir incrementando los números de filas. Bien, si aquí está en A2 y B2, pues la sumatoria que se va a realizar aquí es la de B3 y A3, A4 y B4, y A5 y B5. Si se fijan aquí, 40 más 20 serían 60, pero 30 más 52 son 82. Bien, entonces, con simplemente yo arrastrar, si lo arrastro de manera vertical, el aumento va a ser en la fila, bien, en las filas, y no en las columnas. Si yo la arrastro, por ejemplo, hacia la derecha, entonces ya ahí sí van a ser los cambios en las columnas. Eh, entonces, acá en la referencia absoluta, básicamente yo puedo decidir con el símbolo de peso, si se fijan aquí que es el diferenciador entre este y este, cuál elemento yo quiero que se mantenga fijo. Por ejemplo, si el arrastre yo lo estoy haciendo desde aquí arriba hacia acá, y aquí arriba yo indiqué que ese valor se va a quedar fijo, pues entonces podemos visualizar como, por ejemplo, 45 más 35 son 80, 45 más 14 son 59, 45 más 52 son 97, y 45 más 20 serían entonces 65. Bien, entonces este elemento yo lo puedo utilizar, por ejemplo, cuando estoy haciendo cálculos con celdas de controles con valores porcentuales. Por ejemplo, yo tengo una celda de control que tiene un valor porcentual que puede ser un impuesto o una tasa de interés, y esa celda de control yo quiero que todos los cálculos que yo realice con ese interés o con ese impuesto se calculen específicamente con esa celda, sin importar que yo lo arrastre. Entonces ya ahí automáticamente se queda fijo visualizando esa celda de control que yo he establecido. ¿Qué gano con eso? Que si mañana yo, ese valor porcentual o ese impuesto cambia su valor, pues simplemente con yo cambiar esa celda con ese valor porcentual, va a crear un efecto cascada, un efecto dominó, que va a alterar todos los valores o resultados que dependen de ese cambio que hice, al nuevo valor porcentual que he indicado en esa celda de control. Bien, entonces esa es una de las utilidades bien interesantes que se le puede dar a esta herramienta de las referencias absolutas. Y ya las referencias mixtas van muy de la mano con tener varios elementos, tanto absolutos como, eh, en este caso, relativo. ¿Qué más? ¿Qué más? Aquí tenemos las funciones lógicas, las cuales son la función sí. Las funciones lógicas por lo regular son estas que en base a una prueba lógica se determina si el resultado es verdadero o falso. Y en base a esa prueba lógica, por ejemplo, yo podría decir que si el contenido en la celda A5 es mayor o igual a 10. Si es así, entonces él me mostraría lo que indique acá en la función. Si es verdadero, que me muestre positivo o aprobado. Si es falso, quiere decir que por debajo, entonces que me muestre reprobado. ¿Sí? Entonces, aquí se muestra la sintaxis de una función. En este caso, es la función sí, que es cómo el sistema lo interpreta. La sintaxis o las funciones están compuestas por el nombre de la función, los argumentos, que son los elementos o insumos que utiliza la función para realizar su trabajo, y los separadores de argumento, que en este caso son punto y coma o coma, dependiendo del idioma de nuestro sistema. Bien, si está en inglés o en español, vamos a ver punto y coma o coma como separador de argumento. Y aquí debajo se define cada uno de los argumentos que se esperan, cuál es su definición. Y acá empezamos a ver el concepto de funciones anidadas, que no es más que la ejecución
dentro de uno de los elementos de la función principal de invocar otra función. Si se fijan aquí, y si vemos nuevamente, un segundo. Perfecto. Si se fijan acá, eh, esta es la sintaxis de la función sí. Y aquí debajo la ponemos en ejecución. Nos dice sí, la prueba lógica es esta. Es E15 es mayor o igual a 7. De ser verdadero, va a mostrar la palabra aprobado. De lo contrario, en la respuesta si es falso, él vuelve e invoca la función sí. Si se fijan que aquí hay otro paréntesis, indicando que evalúa otra prueba lógica de ser verdadero, que muestre esto, y de ser falso, que se muestre esto. En este caso apenas tenemos dos funciones anidadas, una dentro de otra, pero podemos tener hasta 7 niveles de profundidad evaluando diferentes escenarios. Bien, la función sí por sí sola solamente me permite tener dos escenarios posibles, que es si es verdadero o si es falso. Pero, por ejemplo, si yo tuviese que evaluar un índice académico, que puede tener, por ejemplo, A, B, C, D y F, qué sé yo, algo así, ¿verdad? Entonces, en un escenario como es, la función sí por sí sola no nos daría el resultado esperado. Entonces, ya si la anidamos, sí podemos crear o tener ese resultado. Ya luego otras funciones por acá, como la función y, función o, función sumar sí, promedio sí, contar sí, son los elementos que vamos a estar viendo en la actividad práctica. Perfecto. Entonces, si vamos adentrándonos por acá en el contenido ya de dicha unidad 2, el instructivo aquí ya es el que acabamos de ver. Aquí tenemos como orientaciones generales u objetivos de lo que se espera visualizar. En el caso de la unidad 2, función subtotales, herramienta subtotal, referencia relativa, absolutas y mixtas. Para visualizar estos elementos, aquí tenemos dos audiovisuales pregrabados de apoyo que les va a servir a ustedes para realizar las dos actividades prácticas de la unidad. También tenemos un foro de participación. Abrir estos elementos. Y aquí tenemos donde vamos a colocar cada una de las prácticas en su resultado. En el foro se nos pide hacer referencia hacia formatos avanzados, fórmulas factorizadas y las diferentes referencias que usted entiende en base a la información suministrada. Eh, Aquí vemos el aporte de Yesenia, que hizo su aporte. Este foro tiene un valor de 10 puntos. Que lo tengan en cuenta. Si vamos viendo aquí las actividades prácticas, en la primera nos solicita lo que es el tema del subtotal. Y si se fija aquí, podemos poner en práctica el tema de la celda de control que les comentaba más temprano. Por ejemplo, acá nos está pidiendo un total. El total por lo regular es la cantidad por el precio unitario. Aquí yo podría decir igual a este valor por este valor. Presiono Enter y aquí yo tengo mi resultado. Yo podría hacer esto uno por uno o simplemente podría ir arrastrando
y él automáticamente, con el concepto de referencia relativa automático, él va a definir cada uno de esos elementos en cuál fila es que se está calculando. Bien, porque él le va incrementando uno a cada uno de estos porque el arrastre que yo hice fue vertical y por ende él le va aumentando las filas al cálculo inicial que yo hice aquí arriba. Bien, si aquí arriba yo tengo E5, él dice E6, E7, E8, E9 para que siga calculando los demás. Bien, pero ese arrastre que yo hice acá, que lo hice manual, eh, como son pocos registros, yo los puedo hacer manualmente sin problema. Pero una técnica que me gusta mucho usar es que si me posiciono acá y le doy un doble clic aquí en la esquina inferior derecha, cuando tengo esa cruz negra sin flecha, él automáticamente me autocompleta hasta donde hay un espacio en blanco. Bien. Entonces, el cálculo, él me lo autocompleta precisamente para ahorrarme tiempo. Bien, con el doble clic, son tips ahí para agilizar más. Entonces, el cálculo de comisión se va a hacer en base al total y el valor porcentual. O sea, yo vengo acá y digo igual al número total, asterisco, el valor porcentual, pero al valor porcentual yo le voy a agregar el símbolo de peso. El símbolo de peso lo que hace es que se mantenga absoluto fijo viendo en ese punto 3. Porque si yo hago el arrastre, como lo hice anteriormente, va a arrastrar acá y va a arrastrar una acá. Va a arrastrar acá y va a arrastrar uno acá. Y me va a dar error. Bien, entonces, la idea es esa, que se quede una, la de ese lado, haciendo el yendo a al siguiente valor, mientras que de este lado se mantiene en la posición de eh, valor porcentual. Mírenlo acá. Bien. Ah, que mañana ese valor, pues esa tasa de interés subió, o esa comisión subió a 5. Presiono Enter y ya aquí tengo todos mis elementos ajustados. Bien. Dudas, aclaraciones, señores. ¿Cómo vamos? Déjenme saber, retroalimentenme, por favor. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Es importante. Vamos a ver. ¿Alguno de ustedes llegó a ver esta actividad? ¿La llegó a tocar? A ver, ¿quién se anima? Hola. No me diga que me dejaron solo. Vamos a ver. Repite la pregunta, maestro. Repite la pregunta. Que si alguno de ustedes llegó a visualizar estas actividades previo a nuestro encuentro, las unidades. No, yo no, realmente no. Perfecto. No, no hay problema. Gracias, el Genis. Bueno, entonces, no hay problema. Lo que sí es importante que lo vayan viendo, ¿eh? Porque esta unidad es un poco extensa. Entonces, al ser más extensa, porque tiene más contenido y un poco más de profundidad, es importante que lo vean temprano, ¿bien? Entonces, ya aquí empezamos a utilizar de este lado, miren las instrucciones acá, yo ahora quedé sin ellas porque ya la conozco, pero aquí están las instrucciones. Realizamos el cálculo del total de ventas, realizamos las comisiones, ahora vamos a realizar el subtotal de cantidad y el subtotal de comisión. Esto consiste en nosotros utilizar diversas formas de calcular el total de comisión y de total, perdón, y de cantidad. Este que está. Por ejemplo, si aquí yo utilizo una fórmula tradicional de suma, que es esta que está aquí arriba, y digo que las cantidades van a ser igual a esta que está acá, presiono Enter, ya aquí yo tengo ese resultado. Si aquí yo digo el total de comisión, tengo acá, presiono Enter, y aquí tengo mi resultado. Vamos a ponerle un 3, porque era el que tenía anteriormente. Aquí está. Entonces, miren esto que interesante. Si yo agregara acá un filtro, por ejemplo, en el cual yo indicara aquí cuál de los vendedores yo quiero que se muestre en pantalla,
de todos ellos. Miren que acá, aunque se contrajo la tabla, solamente está mostrando el vendedor que yo seleccioné. Aquí en el subtotal se continúa mostrando la totalidad del cálculo que hicimos antes de aplicar el filtro. Bien. ¿Qué quiere decir esto? Que hay en ocasiones algunas funciones que nos dan un resultado mejor que otro, dependiendo de la circunstancia en la que nos encontremos. Por ejemplo, si yo aplicase acá, en vez de aplicar la función suma tradicional, que fue la que apliqué aquí, utilizo la función, déjame quitar acá el filtro, subtotales, igual subtotales. La función subtotales tiene varias subfunciones dentro. Bien, es una función bien especial porque tiene mucha variedad de cálculo. En este caso vamos a utilizar dos de las subfunciones de subtotales, que una de ellas el 9, la función suma, y la otra de ellas es la 109, que también es de suma. Y vamos a ver la diferencia en un ratito. Entonces, decimos acá 9, y aquí es donde empezamos a ver. Si se fijan acá, yo estoy insertando la función de manera manual. O sea, no estoy yendo al asistente de funciones ni demás. Cuando usted domina esto que está aquí debajo, que es lo que se llama la sintaxis, usted ya entonces está viendo un poquito más allá dentro de Excel. Bien, esto si aprende a interpretarlo, le va a dar mucha luz en el camino y va a agilizar bastante. Por ejemplo, primero tenemos el nombre de la función. Entre paréntesis, los argumentos que requiere esa función. Requiere dos argumentos, que es el número de función, que o de la subfunción, que en este caso es 9, y la referencia, que es el rango de valores a calcular o aplicarle esa función. Si se fijan, en negrita está el número de función. ¿Por qué? Porque ese es en ese argumento es en el que estoy trabajando en este momento. Aquí me dice que presione una coma. Si yo presiono esa coma, él me va a poner en negrita el otro argumento. Observen. Mírenlo acá. Y entonces también puedo aquí validar que el elemento separador de argumento en este programa que está en español es la coma, porque aquí la sintaxis me lo está diciendo. ¿Se acuerdan cuando lo vimos en la guía hace un ratico? Punto y coma como separador de argumento. Aquí es, en el caso de español, es la coma. Entonces, la referencia es el rango de celda que queremos aplicar esa función. Si estamos aquí en cantidad, entonces vamos aquí a calcular cantidad. Ahí está, lo seleccionamos. Miren aquí el rango de celda. Cierro mi paréntesis y presiono Enter. Tengo el mismo resultado, uno con la función subtotales y otro con la función suma tradicional. Bien. Vamos a hacer lo mismo para comisión. Igual, subtotales, doble clic, su función 9, coma, y el rango. El rango ahora va a ser el rango de comisión. En vez de cantidad, va a ser comisión. Cierro paréntesis. Ya está. Y presiono Enter. A simple vista tenemos el mismo resultado, ¿verdad? Pero el comportamiento, por ejemplo, si vuelvo a aplicar aquí el filtrado de los datos a Andrés, para que se muestre solo Andrés, vamos a notar cómo el comportamiento con esta función combinada con el filtrado cambia. Bien. En la sumatoria tradicional se queda como que si no es con él. Sigo sumando la totalidad, aunque tú estés mostrando 4 ítems. Bien. En este caso no. En el caso de la función subtotal, es su función 9. Él está mostrando la sumatoria de lo que esté en pantalla en ese momento. Bien. Entonces, es bien interesante tener en cuenta esto porque es algo que se nos puede dar en el día a día, de que la función que utilizamos para hacer algo en nuestro día a día, cuando la combinamos con otra función más avanzada, puede que se altere su resultado. Entonces, eso es importante que lo tengan ahí. Ya en el subtotal 3 vamos a aplicar lo que es la subfunción 109. Hacemos el mismo resultado. Ponerle acá una coma.
Y aquí estamos calculando la cantidad. Cerramos paréntesis y tenemos el mismo resultado. Comisión. Tenemos el mismo resultado. ¿Dónde va a venir la diferencia acá? Con lo siguiente. Por ejemplo, luego se nos pide subtotalizar la tabla por el campo cantidad y comisión para cada cambio en el vendedor. ¿Qué quiere decir esto? Que en ese enunciado se quiere que cada vez que cambie de vendedor, se crea aquí una fila que subtotalice las ventas de ese vendedor, tanto en cantidad como en comisión. Bien, para yo hacer esto, debo usar una función especial. En el área de, creo que de datos, que está, datos, esquema, aquí tengo la herramienta subtotal. Cuando la presiono, aquí me va a pedir, para cada cambio, ¿en cuál celda tú quieres que yo aplique X función? Como en el enunciado me dice, para en cada cambio en vendedor, aquí está. Un punto importante a tomar en cuenta acá. Antes de aplicar esto a una lista de nombres de personas, en este caso, o de elementos o de artículos, es importante que estén todos ordenados en secuencia alfabética. Bien, si se fijan aquí están todos los Andrés juntos, todos los Gustavo, todos los Humberto, todos los Jiménez. Bien, si tengo un Andrés, Gustavo, Jiménez, Andrés, Gustavo, Jiménez, entonces me va a dar diferentes sumatorias. Entonces es importante el orden previo para que esto funcione. Entonces, vas a aplicar la función suma. Hay más funciones, no solamente en la suma. Aquí puedes elegir cualquiera de estas y más. Y vas a agregar en su total en la columna comisión y cantidad. ¿Sí? Si hay algún subtotal, reemplázalo. Y al final de la tabla, agrega un resumen o un gran total de los elementos. Le decimos aceptar. Miren cómo de este lado se nos agregó esta pestaña como para contraer la, la tabla. Miren el comportamiento que tuvo aquí la sumatoria tradicional, duplicó los valores. ¿Por qué? Porque acá se agregaron las sumatorias de cada uno de los vendedores y esto duplicó. Y ella simplemente suma lo que haya. Bien, ahora bien, si yo aquí quisiera contraer con estos elementos a 2. Miren que acá el único subtotal que al yo contraer todo se va a cero es el que tengo aquí con la subfunción 9. Si abro 1, miren cómo ella automáticamente me va mostrando la sumatoria según yo voy abriendo. Bien. Entonces, si se fijan acá, la subfunción 109 de subtotales, la subfunción 9, perdón, de subtotales, aunque no duplicó su valor, no hace ninguna acción, no toma ninguna acción cuando yo hago este juego de contraer los elementos de la tabla, más la subfunción 109, sí. Bien, entonces ahí es donde radica la diferencia entre un elemento y otro. Entonces, más o menos de esta forma debe quedar la actividad práctica de la unidad 2. Al final tenemos el gran total, este que está acá. Y de esta forma deben hacer la entrega de esa primera actividad de la unidad 2. De esa primera actividad de la unidad 2. Ya para la segunda actividad no es algo tan complejo porque ya vimos el concepto de funciones relativas absolutas y mixtas. Aquí básicamente es completar esta tablita en base a ese valor numérico, identificar cuál es el valor porcentual dentro de eh, ese cuatrimestre en este caso, un ejercicio de una universidad, ¿verdad? O una escuela. Entonces, para yo hacerlo, básicamente voy a decir igual la calificación por el valor porcentual y acá voy a agregar el símbolo de peso.
para que cuando yo arrastre, ese valor porcentual no venga arrastrando a los demás. Entonces, por eso lo agrego aquí. Símbolo de peso, símbolo de peso. Presiono Enter y cuando doy a arrastrar, puedo aquí notar que aunque el cálculo se esté haciendo en base a este último valor, de este lado siempre se mantiene en el 30%. Bien. Entonces, eso mismo ustedes lo van a replicar para cada uno de estos escenarios, 30, 30 y 10. Que lo que quiere dejar dicho es que aunque tú saques un 90, un 95% o un 100%, eso representa un, un 20% del valor real de las calificaciones del trimestre, del cuatrimestre que tú estés trabajando. Claro, esto es un ambiente educativo, pero esto es algo general. Puede aplicarlo para muchos contextos. Bien, entonces, en la unidad 3 vamos a ver esos conceptos que le comentaba anteriormente de funciones. Seguimos con cálculos un poco más avanzados, el tema de las funciones anidadas y demás. Eh, Audiovisuales tenemos dos de apoyo, muy interesante que lo visualicen. Foro del tópico. Un segundito, por favor. Bien, entonces, acá tenemos en los objetivos, ya lo hemos visto, que son estos que están aquí, y dos audiovisuales de apoyo. Bien. En el foro de la unidad 3 volvemos a trabajar con el tema de las referencias. Es bueno que hagan sus aportes aquí respondiendo, tiene un valor de 10 puntos. Y nuevamente tenemos dos actividades prácticas, como les dije al inicio, el curso es muy práctico, o sea que tienen que dedicarle un poco de tiempo, porque si lo dejan para última hora, te puede hacer mucho trabajo, ¿bien? Entonces es importante que vayan avanzando con las actividades prácticas. Cada uno de estos audiovisuales hace referencia paso a paso a la realización de cada una de las actividades prácticas, de manera expresa. En el encuentro damos mucho más detalle, precisamente para que ustedes tengan más herramientas a la hora de poner en práctica estos conceptos. Bien, entonces aquí tenemos asignación 1 y asignación 2. Y vamos a ir viendo de inmediato. Por ejemplo, aquí tenemos el tema de la función sí. Si se fijan acá en las instrucciones, nos pide que en estado 1 vas a utilizar la función sí para conseguir que se muestre aprobado si la nota final es mayor o igual a 70 y de lo contrario, mostrar el mensaje que diga reprobado. Bien, para ello, yo me voy a colocar acá, siempre en la celda inicial, para así cuando yo arrastre, se, se realicen las siguientes. Entonces voy a decir aquí, voy a invocar la función sí con el asistente. La función sí, aquí la encontré. Me dice que comprueba si se cumple una condición y devuelve una si se evalúa como verdadero y otra si se evalúa como falso. Le digo que sí, acepto. Entonces, aquí viene el proceso de prueba lógica. La prueba lógica, ¿cómo se realiza? En la nota final, que es la que tengo aquí, es mayor
y utilizo el operador lógico. Bien, mayor o igual a 70. En caso de que sea así, me vas a colocar la palabra aprobado. De lo contrario, si no es mayor, o sea que es menor, vas a colocar la palabra reprobado. Le digo aceptar. Y así como hice el doble clic en las comisiones, aquí puedo hacerlo también. Y miren cómo se autocompleta todo hasta donde hay un espacio en blanco. Y si analizamos la referencia, el patrón de comportamiento, aquí podemos visualizar que los que están por debajo de 60 o de 70, perdón, dice reprobado. Bien. En el caso de que haya 1 igual a 70, entonces ahí entra el mayor o igual. Bien. Cuando es mayor o igual, incluyendo el 70, entonces vamos a mostrar aprobado. Pero este es un caso bien fácil, porque apenas tiene 2 argumentos de respuesta. Si lo vemos un poquito más a profundidad, el siguiente elemento nos pide hacer una función condicional donde muestre aprobado si la nota final es mayor o igual a 70 y al mismo tiempo la asistencia es mayor o igual a 20. O sea que aquí yo tengo 2 evaluaciones a la vez que tomar en cuenta. Hay un diferenciador, un elemento diferenciador entre el punto 2 y el punto 3. Dice lo mismo. La diferencia entre ambos puntos es que aquí dice y aquí dice O. Ese y significa que para que sea aprobado deben darse ambas condiciones. O sea que la nota final sea mayor o igual a 70 y la asistencia sea mayor o igual a 20. En el caso del 0, nos dice que o uno o el otro, o sea, que tanto si es mayor o igual a 70 o si está por debajo este, y en este caso es mayor o igual a 20 la asistencia, él nos diría aprobado. Entonces, ese elemento diferenciador va también a indicarnos a nosotros que tenemos que utilizar una u otra función anidada dentro de la función sí, porque se van a evaluar más elementos. Por ejemplo, por ejemplo, aquí invoco mi función sí. Vamos a invocarla ahora de manera manual, para que vean cómo se ejecuta de manera manual. Igual, función sí. Miren acá, le damos doble clic. Aquí me aparece la sintaxis, miren acá. ¿Lo ven? La prueba lógica, ¿cuál va a ser? Aquí yo no voy a utilizar una prueba lógica de un cálculo de una, sino que hay una prueba lógica, tal y como lo dice la instrucción, que se llama y hay una prueba lógica, perdón, una función que se llama y una función que se llama o. Y yo puedo invocarla desde acá mismo. Yo puedo decir aquí, por ejemplo, que mi prueba lógica va a ser el resultado de una función y. Cuando yo la invoco, miren aquí donde me la muestra, y si le doy doble clic, miren qué interesante, cambia la sintaxis a la sintaxis de la función. Y aquí yo puedo agregar tantas pruebas lógicas yo necesite. Lo que debo tomar en cuenta es que si estoy utilizando la función y para que el resultado hacia la función sí sea verdadero, tienen que todos los valores lógicos o pruebas lógicas que yo haya realizado, tienen que haber arrojado un resultado como verdadero. Bien. Entonces, por ejemplo, la primer valor lógico va a ser la nota mayor o igual a 70, mayor o igual a 70. Y si pongo la coma, él me va a pasar a la segunda prueba lógica. Miren, valor lógico 2. Y así yo puedo tener n cantidad de valores lógicos hasta 255. Bien. Vamos a hacer la segunda. La asistencia es mayor o igual a 20. Si es el caso, entonces aquí lo tomo en cuenta los dos. Entonces, como no tengo más elementos que validar, no voy a agregar un tercero, sino que voy a hacer, voy a cerrar el paréntesis. Recuerden que cada paréntesis que yo abro dentro de una función debe cerrar. Entonces, una vez yo cierre el resultado de la función y va a pasar a la prueba lógica de la función sí. Observen esto. Miren cómo aquí cambió la sintaxis. Ya no se está mostrando la sintaxis de la función y, sino que él retornó a la prueba lógica de la función sí.
¿Qué quiere decir esto? Que cuando la función i haga su cálculo, el resultado se lo va a pasar de si es verdadero o falso a la prueba lógica de la función sí. Y dependiendo de ese resultado, es que se va a mostrar si es verdadero o si es falso. Vamos a pasar ahora a qué va a mostrar con la coma. Si es verdadero, aquí debo agregar las comillas dobles, que en este escenario no lo agregamos porque estamos utilizando el asistente, que me ayuda bastante. Las comillas dobles indican que el elemento que está dentro de ella son cadenas de caracteres y no un comando. Bien, entonces, por ejemplo, las comillas dobles se trabaja con Shift 2, porque hay varias comillas diferentes, parecidas, entonces debe colocarla correcta. Aprobado, vuelvo y cierro para que esté englobada acá. Y cuando presiono la coma, va a pasar a si es falso. Miren qué interesante. Si usted domina esto, usted domina las funciones en Excel de manera manual. Bien, que cuando llega a cierto nivel de avanzado, esto es súper importante porque hay ciertos niveles de profundidad en lo que el asistente ya no nos va a ayudar. Bien. Entonces, Shift 2 nuevamente, si se fijan, estamos negrita en si fuese falso. Reprobado. Cierro mi comilla doble. Y por último, para finalizar la función, cierro con paréntesis para sellar aquí el paréntesis de sí que habría aquí. Aquí está. Presiono Enter. Voy a hacer una captura. A ver si me permite para mandárselo a ustedes por el grupo de WhatsApp. No se lo voy a mandar en texto, que la idea es que lo hagan y que puedan, si se tienen que equivocar, que se equivoquen, pero que se den cuenta en que se equivocaron y puedan, con la lógica, abrir su mente en este punto. Presiono Enter y ya aquí yo tengo aprobado. Si hago el mismo ejercicio del doble clic o arrastre, voy a notar que hay algunos elementos en los cuales, por ejemplo, eh, acá, que me decía aprobado, ahora me dice reprobado. ¿Por qué me dice reprobado? Porque hay una de las funciones aquí que no se cumple. Por ejemplo, miren acá, la calificación está por encima de 70, pero la asistencia está por debajo de 20. Eh, En este caso, ninguna de las dos. Menor de 70 y menor de 20. Menor de 70 y menor de 20. Aquí, en este me dice reprobado, está menor de 70, pero está mayor de 20. Recuerden que en la función i, para que la respuesta sea positiva, debe que los dos elementos que estamos evaluando están por encima o mayor o igual al elemento que estamos evaluando. O sea, mayor o igual a 70 y mayor o igual a 20. Por eso aquí me dice aprobado. Entonces es importante que lo sepan. Entonces, en la condición 3, recuerden que lo que les dije acá, en la condición 3 lo único que varía es la función que estamos utilizando para anidar. En este caso, en vez de i, función o. Entonces, ese mismo comportamiento que yo hice acá, yo puedo posicionarme aquí en la primera celda que estamos evaluando, copiar esa función completa y cuando la coloco acá, simplemente sustituyo la i por la o y ya está. Es la función. Los diferentes elementos que se están evaluando y los parámetros que se están evaluando son los mismos. Presiono Enter y arrastro. Y aquí voy a notar que volvió a cambiar. Aquí lo que decía reprobado, ahora me dice aprobado. ¿Por qué? Porque o uno o el otro cumple con la condición. En este caso, lo que cumple con la condición es la nota final. Igual acá. Vamos a ver si aparece otro. Aquí. Aquí. O uno o el otro. Si se fijan aquí, en la nota final no cumple, pero en la asistencia sí cumple. Entonces, ese es el elemento diferenciador entre O e I. Bien. Si es I, debe ser
y este y la otra y la otra. Si es o este o la otra. Bien, cualquiera de los elementos que se den, aplica esa función. Ahora bien, vamos a seguir profundizando un poquito más. Y la siguiente, que es el índice, me gusta hacerlo manual, en una función de bloc de notas. Porque esto, si usted lo sabe leer, lo va a poder aprender y lo va a hacer con facilidad. Por ejemplo, vamos a ir a las instrucciones. Lo primero que yo voy a hacer aquí es una función que trabaje. ¿Verdad? Yo voy a decir aquí, por ejemplo, porque si se fija aquí, en el elemento 4 me dice, en índice muestra la letra A si la nota final es mayor o igual a 90. De lo contrario, muestra B. Dice más cosas, lo vamos a analizar ahora. Entonces, ¿qué yo voy a hacer aquí? Voy a hacer algo que funcione inicialmente y después lo voy a llevar al bloc de notas y voy a ir anidando y ejecutando una función dentro de otra. Observen, presten mucha atención. Por ejemplo, decimos acá, igual, función sí, ¿verdad? Vamos a utilizar el asistente porque el asistente me da la confianza de que los argumentos que estoy usando, los separadores y demás, son los correctos. Esta nota final es mayor o igual a 90. Verdadero. Si es así, colócame aprobado. De lo contrario, colócame reprobado. No, perdón, estoy mal. Si es mayor o igual a 90, que me coloque la letra A. De lo contrario, la letra B. Bien, aquí yo tengo la letra A. Y miren aquí la función que insertó el asistente. ¿Cuál es el problema aquí? Que yo nada más tengo dos enunciados, o A o B. Si yo arrastro acá, solamente hasta para las personas que tengan 63 o 58, me va a estar dando B, porque tengo esos dos elementos. Mayor o igual a 90, o lo contrario, hasta 0, B. Bien, entonces, no es lo que queremos. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Miren esto, interesante. Este resultado que me funcionó hasta cierto punto, yo lo voy a copiar. Presten atención. Voy a ir a mis instrucciones, las voy a poner por acá, y aquí voy a ir al bloc de notas. Voy a ir al bloc de notas, que lo tengo por acá. Miren esto. Aquí yo voy a hacer una lectura comprensiva del enunciado y lo voy a ir plasmando dentro de la función que voy a desarrollar. Por ejemplo, me dice, mostrar la letra A si la nota final es mayor o igual a 90. Aquí dice, si L3 es mayor o igual a 90, mostrar la letra A. De lo contrario, muestra la letra B. Recuerden que el concepto de funciones anidadas, dijimos que en el valor falso es que se va a invocar la siguiente función. Si se fijaron aquí, yo realicé la copia de la función como tal, pero sin el igual. ¿Por qué? Así no tengo que estarla nuevamente digitando completamente. Entonces, aquí en la segunda, yo voy a invocar, voy a pegar ese valor. Voy a sustituir la letra con las comillas dobles. Y aquí el mismo L13, si no es igual a A, yo quiero que él me lo evalúe entonces mayor o igual a 80, que es lo que dice aquí. B, si la nota final es mayor o igual a 80. De ser positivo, mayor o igual a 80, vas a colocar aquí la B. Continuamos con la siguiente. Sigo pegando. Vas a colocar la C si la nota final es mayor o igual a 70. Como ya evaluamos mayor o igual a 80, aquí vamos a poner mayor o igual a 70. Si es el caso, vas a poner la letra C. Pegamos otra vez. Vas a poner la letra D si la nota final es mayor o igual a 60. Y de esta manera pueden ustedes ir viendo cómo vamos evaluando en cascada los diferentes rangos de evaluación de nuestra función. Bien. De lo contrario, muestra una F. O sea, si la calificación es menor de 60, entonces aquí en el resultado falso, no tengo que volver a invocar más, vas a colocar una F.
Cuando ustedes vuelvan y visualicen este audiovisual de manera detenida, se van a dar cuenta más despacio cómo es que esto va fluyendo. Puntos interesantes a tomar en consideración. Cada letra que se va a colocar como respuesta debe ir con comillas dobles. Lo garantizamos con el copiado y pegado. Otro punto interesante, tanto paréntesis abren en la función 2, 3, 4, tanto paréntesis tienen que cerrar en la función 4. Bien. Si alguno de estos elementos no está correcto, la función le va a dar un error. Bien. Entonces es importante que lo tomen en consideración. Otro punto a tomar en consideración, si su sistema está en inglés, es muy probable que el elemento que se esté utilizando como separador de argumento acá, en vez de ser la coma, sea el punto y coma. Entonces, cuando usted esté insertando esas primeras funciones de suma, sea observador, vea cuál elemento coloca el asistente y ya usted se va a dar cuenta de qué operadores que usted tiene que trabajar cuando la tenga que trabajar manualmente. Bien. Entonces, ya esta función está lista. Nos la llevamos por acá y la vamos a pegar acá. Aquí. Y si hago nuevamente el arrastre, voy a darme cuenta que ya ella aquí está analizando si es menor, mayor o igual a 80, B, si es menor de 60, F, mayor o igual a 70, C, mayor o igual a 60, D. Bien, esto no solamente se aplica a índice, ¿bien? Si usted tiene diferentes niveles de profundidad en una evaluación de algún tipo de elemento, proceso, puede utilizar esta herramienta para ello. Bien, entonces, eso para que lo tenga en cuenta. Entonces, es importante que lo tengan. Ya para la segunda, que es esta que está acá, hay otros elementos que vamos a tomar en consideración. Por ejemplo, aquí en las instrucciones nos habla de estas funciones. Contar sí, sumar sí, promedio sí. Y hace referencia nuevamente al tema del separador de argumentos. Del separador de argumentos. Si es una coma o si es un punto y coma. Bien. En el caso de si su sistema está en inglés, aquí usted va a encontrar que el nombre de las funciones también cambia. Bien, o sea, si usted va a ejecutar la función contar sí y su sistema está en inglés, la función se llamaría count if. Bien. Si sería sumar sí, entonces en el sistema en inglés sería sum if. Y así sucesivamente. Importante que tomen eso también en consideración. Entonces, básicamente, en base a estos datos, se van a aplicar estas funciones que se encuentran aquí arriba para tener estos resultados que se están pidiendo acá. Por ejemplo, si aquí yo digo contar sí, voy a buscar esa función, mírenla acá. La función sí lo que va a hacer es que va a contar en este rango de celdas que está acá, las veces que existe este criterio que se llama Profuturo. De esta forma yo puedo saber cuántas personas pertenecen a esa AFP Profuturo. Bien. Claro está, si tenemos una tabla de datos que tiene cientos de miles de elementos, esto es una herramienta o una función que nos viene a salvar la vida para nosotros poder identificar y no tener que hacer eso manualmente. Bien. Entonces, así yo puedo venir acá y decirle, bueno, mira, aceptar, dime cuántos elementos de esto hay en la lista completa. Igual acá. Vuelvo inserto, contar sí, el rango de valores donde voy a hacer la búsqueda y el argumento que voy a buscar en ese rango. Aquí está. En la parte de sumar sí, se pone un poquito más interesante porque acá es similar, lo único que tenemos es un argumento adicional.
Por ejemplo, en sumar sí, tenemos el rango de celda que voy a buscar, que es este. El criterio que voy a buscar, en este caso es este. Y cuando lo encuentre, quiero que tú me digas cuál es el rango de celda que se va a sumar, que es la aportación. Bien, aquí me dio un valor. Entonces, ¿cómo funciona esto? Él va a venir por acá y va a decir, ¿tú eres Profuturo? Sí. Ah, ok. Entonces suma ahí. 0 más 90, 90. ¿Eres Profuturo? No. Seguimos con 90. ¿Eres Profuturo? Sí. 90 más 115, 205. ¿Eres Profuturo? Sí. 205 más 101, 306. ¿Eres Profuturo? Sí. Y así va haciendo él ese cálculo hasta concluir y darme el resultado final para él. Entonces yo tengo que ir haciendo, ustedes tienen que ir haciendo el cálculo de cada una de las funciones para cada uno de los escenarios que se muestran acá, para así determinar y completar estos campos, tanto también para la función promedio sí, acá. Vamos a buscar aquí promedio sí, mirenlo aquí. Entonces, aquí tenemos el mismo elemento. Y en el rango de celda a buscar, está. El elemento a buscar o el criterio, es este. Y el rango de promedio, es este. Bien, entonces aquí te lo tengo. Tienen que hacer esto completo y una vez finalizado, entonces van a cargar cada una de esas actividades en el área correspondiente a cada uno de los elementos en la unidad 3. Bien. Eh, para realizar esta entrega vamos a tener hasta el próximo jueves 19. Bien. Aunque el contenido de la próxima semana va a estar habilitado ya el 16. Lo vamos a trabajar el 20 en nuestro encuentro, pero deben avanzar con estas dos unidades el 19. Hasta el 19, perdón. ¿Dudas, aclaraciones, señores, de nuestro encuentro de hoy? ¿Dudas, aclaraciones? Todo en orden. Perfecto, mi gente. Muchas gracias por su participación. Nuevamente, disculpa por el inconveniente y estamos por acá para apoyarles. Les veo la semana próxima en nuestro tercer y último encuentro de este módulo intermedio. No se lo pierdan, vamos a estar viendo también funciones bien interesantes. Pasen buenas tardes y hasta la semana próxima. Bye bye.